buenas, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Ya, bueno, déjame cerrar la puerta porque se está aquí viendo el armario. Perdón. Bienvenidos al directo, jueves 14 de noviembre, en directo desde Girona. Y ha habido ya la rueda de prensa del Gran Premio Solidario, la última batalla del 24, para que empecemos ya todos el 25, porque qué malos que sois. Hago un vídeo de Márquez y de la GP24-25, ¡pam! 18.000 visitas en menos de un día. ¿Os gusta? ¿Os va la marcha, os va la marcha. Ve, un momento, déjame poner un poco el zoom aquí, que estoy muy lejos de la cámara, un poco de zoom, aquí. Bueno, pues bienvenidos al directo. El primero, P1 para él, enhorabuena a él. Grande, Luis, grande tú. P2 para mí. He hecho P2, tío. Ay, P2 para mí. He hecho P2 sin darme cuenta, lo siento. Estoy recogiendo al peque en básquet, de básquet. Si no llego a las 8:15, os aviso. He llegado, tío, he llegado. O sea, un poco despeinado, pero he llegado. O sea que P2, bueno, la P2 no vale, o sea, no vale. P2 para Maki MSX. Buenas, el señor Jorge se tendrá que comer sus palabras conspiranoicas del año pasado si gana el Mundial. Pero seguro que no pide perdón. Bueno, espérate, que no veamos, Maki, una Ducati Pramac en una, como el mago, ¿no? Eso que haces, sale el humo y desaparece, aparece el mago, desaparece, ¿no? Que no veamos la nube de humo y la moto que desaparezca. Que eso me pasaba mucho el criterio, eso que la moto se rompía, el motor y salía todo, se rompía el cárter, ¿no? En aquellas NSRs. Y falta un día todavía, faltan 2 carreras, bueno, sí, 2 carreras y aún puede pasar de todo, ¿eh? Bueno, la frase puede pasar de todo ha sido la más utilizada hoy en la rueda de prensa, ¿vale? Pero bueno, sí, ha cambiado mucho Jorge y hay que reconocer eso también, lo que ha cambiado, ¿vale? Y P3 para Fran006. P3 para ti. Pues nada, bienvenidos al directo a todos, aquí ya con ganas de ver el desenlace. Bueno, ya está, yo también lo voy a decir, tengo ganas de que acabe ya el Mundial. Porque vaya cara de Pecco mirando la copa. He visto esta cara y me ha dado hasta un poco de penita, tío. Un penita de... Qué lástima, ¿no? Pecco mirando así la copa diciendo, se me escapa. Se me va a escapar, ¿no? ¿Sí o no, Pecco? ¿Se te va a escapar o no? Oye, mira, se está diciendo una cosa que yo no sé vosotros cómo lo veis, pero ayudar a Pecco, tal cual está la situación, porque Pecco ha hablado, ha dicho una frase que ha dicho, no, como Aleix que puede ayudar a Jorge Martín, y he dicho, joder, vaya frase de Pecco, ¿no? Que ha soltado, y luego ha dicho, y los de la VR me pueden ayudar a mí, ¿no? Lo ha arreglado después, bueno, no es que tenga que arreglar nada, ya voy a decirlo así, pero se ha referido a las ayudas, ¿no? Vale, Aleix va a ayudar a Pedro, pero ¿cómo vas a ayudar la VR a Pecco Bagnaia? A mí que alguien me explique, la gente que habla de ayudar, o el mismo Pecco lo ha dicho, ¿en qué pueden ayudar a un piloto que tiene que ganar y esperar casi un 0 del otro piloto? Porque mira, yo no sé lo que va a pasar mañana, el sábado, perdón, pero pinta la cosa a que si no falla Pecco o lo que sea, y le saca ya más de 2 puntos el sábado, con 26 puntos ya, bueno, está 24, le saca 2, ya es campeón, ¿no? Pero el domingo, más o menos, pinta a que Pecco tendrá que ganar y Jorge caerse. Sería un poco, porque será un poco lo que puede pasar con lo que hemos escuchado a Jorge Martín, porque yo voy a ir a la mía, no voy a hacer cosas raras, ¿no? Se supone que va a estar segundo ahí detrás de Pecco y ya está. Entonces solo puede fallar, o sea, había que alguien me explique cómo se puede ayudar a alguien cuando sabes que lo que necesitas es que no puntúe. O sea, llamarme a mí mal pensado, pero ha sido un poco la historia, ¿no? Que ayudar, oye. Si tiene que quedar quinto, pues vale, pues metes 2 tíos. Es fácil ayudar. Pero cuando llegues el domingo, que casi seguro que, bueno, si no gana el sábado, el domingo tendrá que caerse Jorge y ganar Pecco, que alguien me diga cómo es esa ayuda. Que es tirar a Martín, o sea, es que no lo sé, ¿vale? Pero bueno, ahora hablaremos de esto porque ha habido recibimiento, ¿no? Gran premio solidario para Valencia. Los pilotos se vuelcan en Barcelona con las acciones solidarias para los afectados por Valencia. ¿Quién es el mejor piloto? El piloto con más corazón de parrilla. ¿Quién es?
Ya lo sabéis todos, y lo hemos defendido aquí siempre. Sabéis que los pilotos han traído materiales, han traído cosas para hacer las subastas y todo esto, y para que todo ese dinero se lleve a la Cruz Roja, y la Cruz Roja ayudar, ¿no? Bueno, pues a la gente de Valencia, ¿no? ¿Quién es el piloto con más corazón, más sentimientos y más noble de parrilla? Yo siempre lo he dicho, siempre, y creemos con Manolo, que además es una de las, quizá, los handicaps de Maverick, ¿no? Tan buen tío, tan buen tío. Maverick ha donado esa moto que ganó el Mundial de Moto 3 para la causa, para la subasta. Y bueno, ha sido un detalle brutal, porque quitarte la moto campeona del mundo, porque Maverick solo tiene un mundial, el de Moto 3, y tener esa moto y donarla es muy fuerte, ¿eh? O sea, es quitarse algo muy... A ver, tú tienes 8 mundiales, por poner a Marco o a Rossi, no sé, y das una moto de las tuyas y dices, bueno, pues tengo 7 todavía, ¿no? Pero cuando tienes una, tío, dar esa moto, y la manera que lo ha explicado Maverick es demasiado buen tío. Maverick es demasiado bueno, tío, es demasiado bueno. Y yo creo que eso es una demostración a veces de esa nobleza en pista, a veces, ¿no? Que hay que ser más, en pista, y lo hemos dicho siempre, más cabroncete en pista, ¿vale? Pero bueno, buen detalle de Maverick en esta causa por Valencia, en el que ha donado esa moto para esa subasta, ¿vale? Pues bueno, chicos, vamos ya con el temita, porque, como decíamos, Pecco Bagnaia ha hecho, bueno, he visto esta foto y me he quedado un poco de piedra, no sé, me ha dado hasta pena, ¿sabes? Como que esa carita, ¿no? De pena viendo la copa, ¿no? Que me la quitan, ¿no? Que no la consigo este año, ¿no? Pinta que esto está hecho, o sea, toda la parrilla está diciendo que lo tiene hecho. Si no pasa nada raro, si no hay una desgracia, lo tiene hecho. Es tan difícil, y en Barcelona, que además en la última carrera Jorge y Pecco les metieron un churro a todos, Márquez quedó a 10 segundos, a 11, en realidad eran 8 por los que perdió por la salida remontando. Pero es muy difícil, tío. Es que, o sea, no me llaméis malintencionado o mal pensado, pero es que solo puede pasar una desgracia. Una desgracia. Mira, si Jorge Martín pierde el Mundial, va a ser algo que vamos a estar recordando toda la vida, porque será algo grande, una caída, alguien que lo tira, un motor roto, una lesión del sábado, algo muy fuerte y muy triste debe ser para que Jorge Martín pierda el Mundial, porque es que con el nivel que tienen estos dos, y sin querer entrar en la batalla, solo que se ponga detrás de Pecco, o cuarto, es que me da igual, o sea, es que ¿quién puede estar delante de ellos? Márquez, Bastianini, ya, porque dice Pecco, que por cierto se ha contradicho Pecco, que ha dicho, no, que aquí van fuerte Aprilia y KTM. No, Aprilia no va fuerte. Maverick ya ha dicho que aquí ya no es circuito Aprilia, ya hemos desaparecido el mapa. Y aquí les metieron un churro importante el año pasado a Aprilia y a KTM. La sprint quizás sí, no te digo que no, pero la carrera larga pues no estuvieron ni se les esperaba, ¿de acuerdo? Así que Pecco Bagnaia ha vuelto también a recalcar eso bueno, sí, quizás sí sea mejor, de que va a ser limpio, va a ser correcto, solo puedo hacer una cosa, no está en mis manos, yo solo puedo salir a ganar, lo que pasa ahí no puedo hacer nada, no voy a parar la carrera para que haya lío atrás, no voy a hacer nada, voy a tirar transparente, sincero, correcto, bueno, y Pecco Bagnaia, que cada vez pues está consiguiendo más adeptos a Pecco Bagnaia, y que no va a hacer nada, o sea, clarísimo, lo dijo el otro día, lo vuelvo a repetir, Pecco Bagnaia sale a ganar y crucemos los dedos en Ducati, ¿no? Para que después pase algo, esa desgracia que tiene que pasar, ¿de acuerdo? Bueno, pues Jorge Martín ha sido otra vez, tío, espectacular. Vamos a ver lo que ha dicho Jorge Martín, porque tú te escuchas la rueda de prensa y dices, campeón, Martín campeón. Es que ha hecho una rueda de prensa de campeón del mundo ya. Ha sido espectacular. Yo estaba escuchando y digo, vale, tío, es que lo han cambiado. Es que lo han cambiado. ¿Quién ha dicho que ha cambiado mucho el año pasado? Ah, Alex Rins. Alex Rins lo ha dicho. Es que se lo merece por el cambio que ha hecho. Mira, yo creo que Alex Rins ve los vídeos, ¿eh? Alex, veus els vídeos? Perquè això ho hem dit aquí, també diverses vegades aquí, ¿eh?
Se lo merece por... Yo el otro día dije, se lo merece porque el cambio que ha hecho, el trabajo, se merece una recompensa. Es así. Es lo que ha dicho también Reigns, ¿no? Alex ha sido un poco, ¿no? Alex está un poco también acojonado, Alex, ¿no? Bueno, a ver si lo cierra, ¿no? A ver si lo cierra aquí, ¿no? Pero ha sido brutal la rueda de prensa. Yo, en serio, alucino con el cambio de este tío. O sea, es increíble. O sea, nada que ver con el del año pasado. Es más, ha hablado de Ducati de una manera brutal, tío. O sea, con lo que ha pasado con Ducati, y que hable como ha hablado de Ducati, dejándose la puerta abierta. Es que además ha sido inteligentísimo. Mira, la gente lo criticó a Jorge Martín por irse de Pramac a Aprilia, ¿no? Oh, joder, es que no estás en el Ducati Lenovo, pero dejas una Ducati 25 y te vas a una Aprilia, ¿sabes? Se criticó por eso, porque claro, dejas, al final, quieras o no, dejas una Ducati por una Aprilia. Ok. Pero claro, si te vas siendo campeón del mundo y dices en rueda de prensa, y dices que con Ducati agradecidísimo, contentísimo, y que no descarta que pasen cosas en 2 años. Yo la cara de Rívola no sé, no la he visto, no sé qué ha pensado, pero ha sido unas declaraciones de decir, oye, me voy 2 años y vuelvo. O sea, guardarme sitio, que me voy y vuelvo. O sea, yo lo he entendido más o menos así, ¿vale? Ha sido espectacular. Mira, le han dicho lo típico, ¿no? Si no se siente dolido por haberlo rechazado, ¿no? Por todo, ¿no? Todo lo que pasó, ¿no? Y que va, lo entiendo. Ha sido clarísimo lo que ha dicho Jorge, que han fichado a Márquez por el marketing. O sea, clarísimo. O sea, lo ha dejado. No ha dicho, no es literal lo que ha dicho, lo que estoy diciendo yo, no ha dicho así de esta manera literal, pero ha venido a decir que a mí no me han fichado por no ser rápido. O sea, es brutal. Ha dicho, en las reuniones que tenían, no estarían diciendo, no, a Jorge no, que no va rápido. Han tenido otros intereses. No ha dicho que eran comerciales o no eran, ¿vale? Otros intereses, y los entiendo, han priorizado algo que no es la velocidad, que es la que tengo yo, por otra cosa, que será pues lo que dijo Márquez, ¿no? Que yo vendo más, ¿no? O las ganas que tenían de tocar la moto con Marc y todo eso, pero ha sido brutal, tío. O sea, es un tío que huele a campeón por todos lados, tío, a campeón por todos los lados, ¿vale? Bueno, pues vamos con la Aprilia, que se olvide ganar y de títulos. Bueno, va a ser complicado, Vamos a ver qué ha dicho Jorge Martín y lo vamos comentando en vivo y en directo, ¿vale? Así que vamos con GP, vamos a tirar de GP1 porque creo que se merece, pues, lo que he dicho, ¿no? Un reconocimiento, como ha dicho Rins, ¿no? Y si lo gana, que por lo que han dicho todos los pilotos lo va a ganar. Es que Pedro Acosta, por ejemplo, ha dicho lo mismo. Pedro Acosta ha dicho, que sexto, tío, sexto puede quedar, como ha dicho Jorge Martín, si pasa algo, salgo mal y remonto y llego hasta el sexto y me quedo en el sexto, ok. Pero es que tiene que pasar algo para que vayan sexto, tío. Es que son tan superiores él y Pecco Bagnaia en Barcelona, que tiene que pasar algo catastrófico y que no esperemos que pase, básicamente, ¿no? Joder, tío, esto de las webs. Dicen que en los vídeos de YouTube hay mucha publicidad, pero macho, en las páginas web, tela, también. A ver, si la puedo quitar, la publi. Venga, traducida español, vámonos. Ok, bueno, ha hablado de la trayectoria con Pecco, que se siente muy orgulloso de haber cogido a Pecco, que siempre iba como detrás de él, ¿no? Siempre iba tarde y Pecco avanzaba y él iba detrás, ¿no? Y ahora se ha equiparado a él, ¿no? Y estaba muy contento por eso, ¿no? Pero vamos a parte de Ducati, ¿no? Que ha sido espectacular lo que ha dicho. Estoy feliz de estar aquí de nuevo por otro año luchando por el título contra Pecco. Fue increíble dado el nivel alcanzado en MotoGP, que ambos hicimos tanta diferencia. Y también es bueno que lo hagamos aquí en Barcelona para ayudar a Valencia. No puedo esperar a empezar el fin de semana. En estos días de espera he tenido la cabeza llena de pensamientos. O sea, Jorge Martín ha dicho, mira, ha dicho esto, ¿no? Mi cabeza siempre ha sido una máquina que intenta predecir el futuro. He intentado calmarme y concentrarme en el presente, aunque no siempre ha sido fácil. A mí me pasa esto, esto es muy chungo, o sea, te provoca siempre, pues, agonías, ansiedad, porque
siempre estar pensando en el futuro y en alcanzar el futuro, en el retos, marcarte metas, produce estado de nervioso, tío, ¿sabes? O sea que esto de Martín, de los nervios, más o menos ya lo voy entendiendo bastante lo que le ha ido pasando este tiempo, ¿vale? Porque a mí, bueno, esto a mí me pasa mucho, ¿vale? Pero bueno, la estrategia del fin de semana de Jorge Martín, atención. De pregunta, ¿no? Estar tranquilo el domingo o intentar no coger riesgos, ¿no? No coger riesgos. No, el objetivo será seguir haciendo lo que siempre he hecho durante toda la temporada. Quiero intentar ser competitivo desde el viernes y lo que salga el fin de semana de carrera será una consecuencia directa. Creo que finalmente podré correr solo para mí, sin mirar a ningún otro piloto, y si puedo ganar el título ya el sábado, será genial. De lo contrario, jugaremos el domingo de carrera, pero la prioridad será ser competitivo y disfrutar el momento. Quiero cerrarla, pero no quiero apresurar los tiempos. Me lo he impuesto últimamente porque cuando tenía prisa en el pasado cometí errores. Sí, lo del año pasado a Valencia. Bueno, es que, mira, esto de Valencia, de Jorge Martín, del año pasado, vamos a ver esta vez las diferencias de lo que fue Jorge Martín el año pasado con lo que va a hacer Peco. Bueno, a mí Peco no creo que haga una guarrada como la que hizo Martín el año pasado. O sea, vamos a ver cómo afrontó la comparativa, ¿no? Cómo afrontó Jorge Martín el año pasado Valencia y cómo va a afrontar Peco Bagnaia este año Barcelona, ¿eh? Porque la situación es la misma, pero al revés. Eran 20, creo que eran 22, 24 puntos al de un año a otro. O sea, pero primero Peco y luego Jorge, y ahora está primero Jorge y luego Peco, ¿no? O sea, que vamos a ver cómo se comporta Peco, porque el año pasado Jorge, pues ya lo visteis lo que pasó, ¿no? Que acabó reunido en Ducati el viernes, ¿sabes? O sea, eso es así, ¿vale? Bueno, en comparación con el año pasado, me he acercado a este fin de semana de manera diferente. No me refiero a la situación en la clasificación. La temporada pasada pensé continuamente en hacer historia, en ganar el título que me cambiaría la vida. Este año solo me he centrado en lo que sé que tengo control. Mira, esto es importantísimo, tío. Ha normalizado esta situación, ¿sabes? La ha dado como algo rutinario, ¿sabes? Está luchando por el título, es algo que forma parte, y el año pasado era como, ¿no? Ponerlo todo en un high level, todo muy bestia, ¿no? Y eso le ha dado mucha tranquilidad, ¿vale? Ahora me siento en muy buena forma. Quiero dar lo mejor de mí por los que han estado cerca de mí, por mi familia, por los periodistas. Será un fin de semana como cualquier otro y el martes me subiré a una Aprilia. Toma. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho de Ducati. Mira, aquí está lo de Ducati, que me parece una maravilla, tío. O sea, esto ha sido un nivel de caballerosidad brutal de Jorge Martín contra Ducati, con Ducati, ¿no? A favor de Ducati, ¿no? Dice así: no es que no fuera lo suficientemente bueno para Ducati. Si no lo hubiera sido, no estaría aquí ahora. Creo que entraron en juego otros intereses, ¿eh? No creo que en las reuniones se hablara del hecho de que no era competitivo. O sea, es que brutal cómo ha descrito la elección de Ducati, por qué eligieron a Márquez. O sea, brutal, ¿sabes? O sea, está diciendo, era rápido, igual o más, no, aquí no voy a entrar, pero han preferido otras cosas. Clarísimo lo que ha dicho Martín, ¿eh? Estoy satisfecho con la decisión que han tomado, como estoy satisfecho con la mía. Creo que hemos mantenido una buena relación y nunca se sabe lo que podría pasar en el futuro. Toma ya. Puerta abierta de Martín. Puerta abierta. 2 años en Aprilia y por si acaso, yo soy rápido. O sea, esto que ha hecho Martín es, me debes una, Ducati. Me debes una. O sea, se va con... Esto es ese dicho que dicen, ¿no? Que decía Belvin Judal, ¿no? En Mejor Imposible, ¿no? Que cuando aceptas un favor, estás obligado a devolverlo, ¿sabes? O sea, por educación, ¿no? Entonces, claro, esto es un me debes una de Jorge Martín a Ducati. O sea, me voy a Aprilia, pero vosotros ir haciendo que igual en 2 añitos estoy otra vez llamando a la puerta y me la debéis, Jorge Martín. No se cierra la puerta con Ducati. Es que podía ir despotricando, vaya cabrones, me habéis despreciado. Bueno, podía ser un viaje totalmente. Y que va, súper educado y súper centrado Jorge Martín, ¿vale? Bueno, pues, lo de Peco ya lo he dicho, que siempre está detrás y tal. Esto no tiene mucho más que rascar. La clave este fin de semana
Bueno, lo que hemos dicho antes, lo he dicho antes, pues los pilotos, tal, pues bueno, pues poco más, poco más. Estás muy unido a... Mira, lo que ha dicho Aleix, ¿no? ¿Qué te ha dicho Aleix, no? Hoy he recorrido con él en moto, esta mañana hemos hecho un par de vueltas al circuito. Él es una parte importante de lo que hemos logrado. Me empuja a entrenar todos los días. También me dio un par de consejos. Este año en Q2 me caí en el segundo intento y me vi obligado a salir detrás. Si todo va bien, me centraré en evitar esa eventualidad y hacer una buena sesión de calificación, ¿vale? Bueno, los neumáticos Michelin, lo de Valencia y... ¿Firmarías los séptimos? Y dice, hombre, los firmaría si llegan y me lo da el título, pues todo lo que saque del título lo firmaría, obviamente, ¿no? Pecco bromeando dijo que si ganaba el título deberías casarte con María. Y si en cambio lo ganara él, le pregunta, ¿no? Veremos qué pasa, la idea está ahí, aunque el matrimonio, claro, le pregunta lo de casarte, pero claro, casarte él se va a casar igualmente, ¿sabes? O sea que es como lo ha visto como una normalidad, ¿no, Jorge Martín? No haría más que formalizar algo que ambos ya conocemos. Si en cambio, bueno, esto lo ha visto a María y ya está diciendo, me caso, ¿vale? Me caso, ahora vamos, ya fecha, ¿no? Si en cambio ganara Pecco, creo que debería invitarme a su fiesta. Sé que sería increíble. Bueno, la tuya también va a estar bien, ¿eh? La tuya también va a estar bien, Jorge. Si hay fiesta, que supongo que la va a haber, también va a estar bien. Vamos a ver qué ha dicho el piloto que podría perder este año, que lo tiene casi perdido, el título de campeón del mundo, que se llama Pecco Bagnaia. Solo daré lo mejor de mí sabiendo que no podría ser suficiente. El objetivo es mantener el campeonato abierto hasta el domingo. No se puede escapar a la presión y tendrá su papel. Bueno, la esperanza de Pecco es la presión de Jorge, que haga un error. Por lo que dice Pecco, es así, ¿vale? Yo creo que va a ser difícil, pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ver qué ha dicho Pecco Bagnaia. Sé que esta vez hacer todo lo posible puede no ser suficiente. El resumen de Pecco, ¿vale? En primer lugar, quiero decir que estoy feliz de correr para ayudar a Valencia. En cuanto a este gran premio, claramente que será difícil de conseguir ganar 24 puntos, así que mi objetivo es dar lo mejor, ganar ambas carreras y tratar de mantener abierta la lucha por el título hasta el domingo. Luego veremos qué pasa, dice Pecco Bagnaia, ¿eh? Siempre me ha encantado correr en Valencia. Es la pista de la gran final, pero en términos de diseño prefiero Montmeló. Tiene más curvas a la derecha, hay que saber manejar los neumáticos. Lo tomaré como una ventaja, pero cuando corrimos aquí en Bayo, Jorge y yo estábamos a otro nivel. Tal vez esta vez alguien podría ponerse entre nosotros. Martín podrá manejarlo, le bastaría con llegar 2 veces séptimo para ganar el título, pero la presión siempre juega su papel. Atención, así que esperemos el domingo. El domingo, ya lo he dicho, lo que yo pienso, la situación más lógica es que se llegue el domingo a un todo o nada, que tenga que ganar Pecco, que Pecco tenga el ritmo, que haya hecho un buen Q2, una buena sprint y que se vea que puede ganar Pecco, que esté en la primera línea, la pole, y que tenga que pasar algo por atrás, que tenga que romper motor Martín o caerse, o lo que sea, ¿vale? O que haya tocado a alguien el sábado y tenga una long lap. Bueno, algún drama, ¿vale? Algún drama, o sea que cuidadito, ¿eh? Estrategia de Pecco. Nunca haré nada para comprometer el resultado de otro piloto. Solo intentaré divertirme y ganar. Por supuesto, Jorge tiene un nivel que puede garantizar el título, porque incluso si tuviera que reducir un poco la velocidad, difícilmente no estaría en el podio. Pero no intentaré causar ninguna situación extraña. Sé que Martín podrá contar con la ayuda de algunos pilotos como Aleix y yo con los de la academia, pero quedan esos 24 puntos de ventaja. Claro, aquí dice, nos van a ayudar, pero no llega, o sea, la ayuda no llega, son 24 puntos. Si tuviesen 10 tíos de la academia, pues metes 10 delante y haces ahí un muro, pero es que de la academia, Morbidelli te va a ayudar. Bueno, Morbidelli puede ayudarte de manera, bueno, claro, negativa, pero claro, Morbidelli puede ayudarte en muy pocas oportunidades, tío, porque la salida es ya, o sea, porque no está tampoco capacitado para salir delante con vosotros. O sea, Morbidelli es, por ejemplo, que salga mal Jorge y esté en el grupo y vete a la rueda,
Pero es que para que Morbidelli tenga que ayudar a Jorge, tiene que estar arriba. Y Morbidelli estuvo arriba en Misano y en no sé dónde más. Pero en los demás ni lo hemos visto. O sea que va a ser muy, muy difícil, ¿vale? Bueno, comparar, le preguntan si le... Bueno, esto creo que se lo ha preguntado a Mela esto. Esta pregunta creo que es de Mela. Le ha preguntado si este título sería más importante que los demás. Bueno, comparar títulos para él ha sido difícil, ¿vale? Vale, atención porque Peko ha dicho una cosa que he flipado también, ¿vale? Y esto que ha dicho Peko, atención, podría valerle a Martín, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el primer año que se juega el Mundial Peko Bagnaia. Que el Peko de ahora está más maduro, pero también sufrió en el 22. Atención a lo que ha dicho Peko del año 22. Ahora me siento mucho más libre. Al final solo tengo que hacer lo que mejor puedo. Divertirme y ganar. Atención, ¿eh? En 22, en la última carrera estaba asustado. De hecho, terminé noveno, por debajo de mi potencial. Yo me acuerdo, bueno, terminó noveno, estaba asustado y por debajo de su potencial. O sea, tío, esto es lo que él espera que le pase a Jorge. Cuando él ha hablado de la presión y tal, espera que le pase esto, que haga noveno. Que las dos carreras, noveno, y que hagan las dos. O sea, espera que le pase a Jorge lo que le pasó a él en el 21. Esta es la esperanza de Peko Bagnaia. Que se ponga nervioso, asustado dice, y no pueda exprimir su potencial, tío. Brutal, ¿eh? Brutal. Veremos si Jorge, que es la primera vez que se lo juega, es muy difícil que Jorge haga esto porque ha demostrado una calma brutal. Y el otro día en Sepang fue brutal lo que hizo Jorge con Peko, o sea, fue espectacular. Así que es muy difícil que le pase esto, pero me ha sorprendido mucho leer esto de Peko, de que estaba asustado en el 22, ¿sabes? Están muy sinceros Peko y Jorge. Peko, ahora, y Jorge lleva también una sinceridad brutal, de cosas que ha pasado, de nervios y tal. Han sido dos pilotos que han utilizado los medios para liberarse y expresarse lo que les pasa, tío. Me ha parecido brutal estas declaraciones, ¿no? Vale, al final... puedes escapar de la presión y es difícil vivir con eso. Al final, no puedes escapar de la presión y es difícil vivir con eso. Pero Martín puede disfrutar de este fin de semana después de haber hecho una gran temporada. Yo esta vez sé que dar lo mejor de mí puede que no sea suficiente, ¿vale? Bueno, pues su rivalidad no se ha confirmado. Me recuerda el pasado cuando veía MotoGP. En la televisión estaba Valentino contra Biaggi, Gibernau, Stoner, luego Pedrosa contra Lorenzo Márquez, contra todos. Me gusta la rivalidad y sobre todo es bueno que nuestra relación se base en el respeto entre Jorge y yo. Siempre hay justicia. ¿Quién merece más el título? Los dos. Mira esta pregunta que se ha hecho bastante. Lo hemos comentado también aquí muchas veces y es que los dos se lo merecen. Es que pase lo que pase, bueno, si pierde Jorge va a ser por una catástrofe y a ver esta catástrofe de dónde sale, si es por algún piloto, por algún motor, una pieza, un neumático que se pinche, o veremos qué pasa, pero se lo merecen los dos. O sea, lo pierde que lo pierda, no va a aparecer, o sea, es como los dados que decíamos, no tira los dados a ver quién lo va a ganar el título, ¿no? Quien salga ganador va a estar bien, ¿no? Pero en este momento que hemos llegado a esta situación, obviamente si lo pierde Martín va a ser por una catástrofe y veremos qué coño catástrofe es esa, porque va a ser muy, muy fuerte si pasa algo a Jorge Martín, ¿eh? Pero bueno, seguimos. En cuanto a los resultados, sin embargo, hice un mejor trabajo, gané 10 gran premios y 6 sprints. Ahí, destacando, ¿no? Hicimos un vídeo nosotros sobre los resultados, ¿no? Esa sensación del 2015 de Jorge, ¿no? Esto es un 2015, ¿no? Me lo merecería por resultados, porque soy más rápido, ¿no? Pero más errores, ¿no? Que creo que también lo dice después. Y 6 sprints, vale, 6 sprints. Puede parecer extraño, pero si Martín gana el título me alegraré por él, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mira, esto, y voy a empezar el vídeo con esto, con una frase parecida, porque lo he leído antes, lo he visto. Y se ha notado en el box, en el paddock, se ha notado un buen rollismo brutal entre todos los pilotos, ¿vale? Se ha notado que a la VR, sí, que lo gane Peko, pero tampoco había esa rabia, lo tiene que ganar Peko. Es que yo creo que hasta la VR46 le da igual que lo gane ya. Es que esto, años atrás, yo me acuerdo cuando estaba Kocinski con Cardús, tío, que se juegan el título 2,5, van a bajar a Reini de 500 a 2,5 para ayudar a Cardús, a Kocinski, ¿no? O sea, tío, había
más guerra de bandos, tío. Ahora son muy colegas todos. Y yo creo creo que los pilotos, bueno, si hay alguien que puede hacer algo por ahí es Morbidelli. Yo a los demás no los veo, ¿vale? A Morbidelli. Y incluso puede ser de potra, sin intencionado, porque como siempre la lía, o sea, hay una estadística, hay un dato, que es que si tú analizas los fallos de Morbidelli, pues estadísticamente tiene posibilidades de tirar a Jorge Martín, porque siempre tira a alguien. Es más, Jorge Martín dijo, si me tiene que ayudar, que no sea tirándome, ¿no? Que no sea tocándome, ¿no? Solo por eso ya me vale. ¿Sabes? Ya dijo, oye, a mí no me toques, porque como tocas a todo el mundo, a mí no me toques. O sea, aún le queda el cartucho a Morbidelli de tocar a Jorge Martín, ¿vale? O sea que, ojito con Morbidelli, ¿vale? Pues bueno, ahora muchos corremos una pista complicada, hará frío, tendremos más neumáticos de lo habitual y muchos pilotos serán rápidos como los de Aprilia y KTM. Un pequeño error puede hacerte perder muchos puntos, como me pasó a mí en sprint en Malasia. MotoGP es muy fácil, tanto ganar como perder. Aquí el problema que va a tener Martín, el único problema, es la hambre que tienen Márquez, aunque diga que no, y Bastianini, por ejemplo. Bastianini también tiene mucha hambre. El bonus, Márquez le ha recordado, porque esto me lo dijo a mí el otro día Roberto Montijo, no sé si lo dijo al canal, o me lo dijo a mí por privado, no me acuerdo, pero le ha recordado el bonus. Márquez le ha recordado el bonus que tiene Bastianini por ser P3. Que por cierto, lo de la gala, van los 3 primeros a la gala, pero no sé si Márquez también iría como primer satélite o primer privado, ¿sabes? Igual Márquez también va a la gala, pero el que no iría sería Bastianini. O sea, Bastianini, no sé si ir a la gala es algo que les mola a los pilotos también. Y también quiero ser tercero para estar en la gala, ¿no? Para la foto de la gala. Porque sí que Márquez ha hecho la coña, ¿no? Con Izaskun, ¿no? ¿Quién se acuerda de quién era el tercero del 18, ¿no? Claro, nadie se acordaba, era Rossi, ¿no? Dicho Izaskun. Pero es cierto, nadie se acuerda ni del segundo, casi, ni del segundo. Y me acuerdo de esto que ha dicho Omar Márquez, que esto ya lo dijo Jorge Lorenzo muchas veces. En el 15, por ejemplo. No, el 15 no. Esos años que estaba ganando Rossi, el 8, el 9, o no me acuerdo, cuando estaba con Rossi, que Rossi, no, vale, cuando ganaba Márquez, el 16-17, que un año quedó segundo Valentino, y dijo, hostia, lucha por la P2, y la P2 me da igual, yo quiero ganar el Mundial, a mí ya segundo o tercero me la suda, dijo Jorge Lorenzo, ya, pero te gana Valentino, es que me es igual, porque el año que he hecho he fallado en cosas y que me gane Valentino no refleja exactamente que sea más rápido que yo, es lo que nos venía a decir Jorge Lorenzo, ¿no? Es un poco lo que ha dicho Márquez, ¿no? Me da igual, pero Márquez, su manera de pilotar, su manera de competir, le hace siempre ganar una posición, sea para lo que sea, o sea, para ganar un título, para ganar un P3, para lo que sea, o sea, que es un caníbal competitivamente hablando, y lo tiene mal Bastianini. El bonus, que se lo repartan, si quieren, que se lo repartan, pero Bastianini sí que va a pelear ese bonus, Bastianini va a pelearlo, y también otro que va a pelearlo va a ser Pedro Acosta, que creo que tiene a Binder ahí para ser la primera KTM, y eso va a ser otra, la guerra de este tío con Binder, para ser la primera KTM, Ojito a lo que se viene con Acosta, con Binder, que va a ser otra de las batallitas importantes del fin de semana para ser la primera KTM en la clasificación. Ahora no me acuerdo, estaban cerca, creo que estaban ahí los dos, pero va a ser un duelo brutal entre los dos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues chicos, esto ha sido la rueda de prensa. Márquez pensando ya el año que viene. Ha vuelto a decir lo mismo de Pecco. O sea, no voy a decirlo otra vez, pero Márquez ha vuelto a decir lo mismo de Pecco. Ha vuelto a decir lo mismo de Gresini, tío. De Gresini. Y yo voy a acabar el vídeo así, con Márquez otra vez, agradeciéndole que repita tantas veces ese mensaje que hicimos en el vídeo de ayer, que lo vuelva a decir hoy, que vuelva a destacar el cambio que ha hecho, para la gente que decía que era, oye, ya está, ¿no? Que se ha bajado de la Honda y se subió a la Ducati y ya. Y Márquez ha vuelto a agradecer a Gresini bueno, la importancia que ha tenido en su cambio, porque la han sabido entender, la han sabido esperar, la han dejado trabajar, ha podido trabajar en un equipo no era oficial, un equipo familiar, un equipo que se lleva un recuerdo muy grande, también deja la puerta abierta a Marc Márquez, a Gresini,
y sobre todo ese trabajo, que nunca me cansaré de repetirlo, que ha hecho Mark este año, que muchos lo pasan por alto, ¿vale? Y que Mark lo sigue destacando cada vez que habla. Y hoy lo he vuelto a destacar gracias a Gresini. Y Pecco, pues es la referencia. Quiero llegar al nivel que está él con la Ducati, que además la conoce más. Y la referencia va a ser llegar al nivel que está él con la Ducati. Es lo que ha dicho Marc Márquez hoy en la rueda de prensa para el 25. Yo me muero de ganas de ver. El azul este me mola. Tengo un polo. ¿Sabéis que tengo un polo de este color? Pero quiero un polo rojo. Voy a comprar un polo rojo. No sé si donde compro los polos tiene el color rojo. Ya lo buscaré. Pero quiero un polo rojo el año que viene. Para cuando Marc lo haga bien, ponerme el polo rojo como he hecho este año con el polo azul, cuando Márquez lo ha hecho bien. Así que todo está dicho, Montmeló está en marcha y nosotros esperamos que el Gran Premio pase, que gane el mejor. Es un poco, ¿no? Que gane el mejor, Pecco y Jorge, ¿no? Que gane uno, en este caso va a ganar Jorge seguramente. Y a partir del martes, cuando hagan la fiesta, pues ya empezará otra temporada que ya sabéis que va a ser espectacular, ¿no? Márquez en Ducati. Márquez, here we go. Ojalá, la que se nos viene encima. Por cierto, que he visto el vídeo de Judith Florenza. Judith, un pato. Judith, que lo cambia todo, ha dicho Judith, ¿no? Hay un vídeo por ahí de Fast and Curious, que está Judith también. Tenéis que verlo, obviamente. Y lo cambia todo. Todo lo cambia. El año que viene vamos a estar, desde el martes, que voy a hacer el vídeo aquí en directo seguramente, de los entrenamientos, va a ser un año grande. Así que chicos, hasta aquí el speech de hoy y nos vamos ya con el chat en 3, 2, 1, ya. Bueno, tenéis aquí mi correo electrónico, porque si algún periodista, o una persona muy ligada al paddock quiere entrar en los directos, que me envíe un correo y tal. Voy a intentar hacer algo para el año que viene que sea no comprometerme con nadie, ni con Roberto, ni con Manolo, ni con nadie, pero sí que voy a dejar una lista de personas, ¿vale? Por ejemplo, Roberto ya está en la lista, el primero, Roberto Montijo, para que entren en los sábados, los viernes y los sábados, cuando yo haga el speech. Quiero dejar la sala abierta con los enlaces y que estas personas que quieran entrar a debatir del fin de semana, pues con total libertad, sin agenda. Yo haré mi speech de media horita, porque los speech de las carreras duran media horita, más o menos. O sea, el análisis de la sprint, el análisis del viernes de la practice y el análisis del domingo. Y después, si quieren entrar, que entren a debatir, ¿no? Y no me gusta me siento incómodo detrás de la gente. ¿Quieres entrar? Y lo voy a hacer así, ¿vale? Entonces, ahí está mi correo, ¿vale? Si alguien quiere apuntárselo, o mi móvil, este es mi móvil, pues me lo decís y después de las carreras, los entrenamientos, en los programas del viernes, sábado, domingo, pues tenéis la puerta abierta para que entréis al canal, ¿vale? Yo opino igual que Stoner. Ducati no dejará que Martín se lleve el 1 a Aprilia. Pueden pasar muchas cosas. Oye, hacemos la lista de cosas que pueden pasar. Teams and Rock. Motor roto. Fallo electrónico. Se para la moto. Gasolina. Que se acaba la gasolina. El 7 Gibernau. Breno. Caída de alguien de Ducati. Lesión. Es que, fíjate, tío, la gente que sea de Martín, que lo está escuchando, cállate ya, ¿no? Vas a meter el zorro, ¿no? Claro, estamos diciendo cosas que tienen que ser muy bestias para que Martín pierda el Mundial. Muy bestias, tío. Motor roto, lesión. Es que, si lo pierde, será algo que va a hacer historia y va a ser algo muy chungo, ¿eh? Muy chungo a nivel de polémica, ¿sabes? O sea que Pecco tiene que ganar sí o sí, arriesgará y se caerá en la sprint y se acabó. Mira, esta imagen que ha dicho Jorge Parera, yo también la he visualizado, tío. He visualizado, esto lo he visualizado, tío. O sea, esto
que ha dicho Jorge Parera, perdón, García, me viene a la mente, tío, ¿sabes? Me viene a la mente. Y en un vídeo me acuerdo que lo comenté, ¿no? No descartemos que Peko encima aún vuelva a fallar otra vez, porque es el que más falla. O sea, puestos a fallar, tiene más posibilidades de fallar Peko que Jorge. Es que es así, tío. Es que lo tiene tan mal Peko. Lo tiene tan mal que... Pero esta imagen, yo creo que mucha gente se la ha imaginado, ¿no? Que vaya full y se caiga en la sprint, porque será el que abra pista, el que vaya primero, neumático frío, en la 2, en la 5. Así que... Luis, por favor, el 25, al menos las carreras largas. Ver una carrera sin escucharte y además con el año que va a ser. Vale, Josep R. Vale, me lo apuntaré. Voy a intentar, ¿vale? Voy a intentarlo, ¿eh? De momento me descarto porque ahora tengo el trabajo... Estoy muy liado con el trabajo, tío, y no puedo comprometerme, ¿sabes? Pero si tengo tiempo lo haré, ¿vale? Pero de momento el mensaje es ese, ¿no? Luis, cambia el navegador. Si no tendrás Public Brave App, vale. Si Bastianini tira o toca a Martín, Aleix podría hacer alguna. Bueno, es que, a ver, Almogáver, yo es que... Esto es una batalla campal. Lo que propone aquí Almogáver es una batalla. Es como el fútbol, ¿no? Que uno le pega una patada al otro, el otro se la devuelve al otro y el árbitro al final va repartiendo para todos lados. O sea, me estás diciendo que vamos a ver un partido de fútbol, que uno va a atacar al otro y el otro va a ir persiguiéndola por el otro, a tirarle también. Es que, tío, es que madre mía, la que se puede liar aquí, tío. Goma defectuosa. Biscotto se llamaría. Martín va a ganar la sprint y con duelazo. Tomás Arroyo. Martín solo puede perder el título si rompe motor en sprint y neumático defectuoso el domingo. Y que gane Peko gane, claro. Sí, sí. Es que hay dos escenarios radicales. O que Peko el sábado la lía, ¿vale? Y se acaba. Y el domingo otro escenario radical es que Martín tenga que caerse porque falte un punto solo y rompa el motor por un punto, ¿vale? Son dos situaciones drásticas que se pueden repetir, una al sábado y una al domingo, ¿no? Las dos más chucas, ¿no? La de Peko ya tirando el mundial al sábado y la de Jorge Martín perdiendo el domingo, ganando Peko y, bueno, lío total con lo que pueda pasar, ¿no? Paddock GP, ¿cómo me conoces? Sí, sí, yo Honda, ya os lo he dicho. Para mí es la mejor moto, la mejor marca del mundo. Y creo que van a llegar. O sea, y si no llegan, pues me cambiaré de marca, ¿eh? Lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero yo creo que es la segunda mejor moto ya, después de la Ducati, la Honda. Está ya ahí rozando la P2 ya, ¿eh? Está ahí con la KTM y la Aprilia. Ya está ahí, ¿eh? Ya está allí y en una temporada, ¿eh? O sea, que de cero, ¿eh? De cero, ¿eh? Que Aprilia lleva ahí, Aprilia lleva, ¿sabes? Y KTM lleva 8 años, desde el 17 lleva KTM, del 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 años KTM, tío. 9 años con barra libre que están dejando de producir a motos y todo, he escuchado. Y nada, ¿eh? Así que Honda el primer año ya le mojó la oreja a KTM. El primer año porque el otro no vale para nada, ¿eh? O sea, no. Sí, la salida con toda la Academy detrás. Exacto. Sí, la salida con la Academy detrás. Es eso. Por eso lo he dicho antes, ¿no? Que Morbidelli si quiere joder a Martín, que serían Pramac. Es que además, tío, tú fíjate, ¿no? Martín, Morbidelli son del mismo equipo. Son del mismo equipo, pero uno es de la VR. Es que muy fuerte, tío. La mejor moto, la mejor marca Honda HRC. Harry Callahan. ¿Tú te crees eso de verdad? La segunda mejor moto. He dicho ahí, casi. ¿Sabes? Dale a Costa la ondita esta, a ver qué hace. O a Peko, o a Martín. Esta onda, ¿eh? Claro, hay que comparar también los pilotos, ¿eh? Zarco estaba en Ducati, ¿no? El año pasado, con una Ducati oficial, ¿no? Una 23 oficial. ¿Dónde estaba Zarco? Comparado con los otros, ¿eh? Sí que estaba arriba alguna,
un podio, ganó Australia, bueno, con los neumáticos, pero ni de coña estaba al nivel de los otros, tío. Pues esa regla de 3, si les sacaban 3 o 4 décimas, de media siempre Jorge y Pecco, pues joder, le metes 3 décimas a la moto de Zarco y estás en el top 4, ¿eh? O sea, básicamente, ¿eh? A Honda le falta un piloto top, exacto. Honda resurgirá totalmente. Cada vez que levanto la mano, fíjate, cambia el enfoque del vídeo, se vuelve blanca la cara, y se vuelve amarilla, ¿ves? Se cambia el enfoque de la cámara, pero bueno. Épico, a ver, David Vélez, épico sprint, caída de Martín y victoria de Pecco, llegan el domingo empatados, carrera larga, mano a mano con victoria de Martín en la entrada del estadio en la última vuelta. Vale, épico, sprint, caída de Martín y victoria de Pecco, llegan el domingo empatados, carrera larga, mano a mano con victoria de Martín en la entrada del estadio en la última vuelta. Aprilia, bueno, esto es una pregunta, no sé, no tengo ni idea, tío. Porque Martín también llegó a Ducati y claro, la Ducati ya estaba hecha, ¿sabes? O sea, Martín no sé qué nivel tiene en esa faceta de poner lo que no tiene la moto, ¿sabes? No sé. O sea que a Martín le gusta el grip atrás, bueno, a todo el mundo le gusta el grip, básicamente. Ya ves. Esta es la cuestión. Más ganas de ver los entrenos del martes que la carrera del domingo. Bueno, chicos, pues nada, vamos a dejarlo aquí, 47 minutos. Está todo dicho. Todo ya a la espera de que mañana los entrenamientos empiecen ya por la mañana. Veremos ya una cadenita, un arrastrón en las izquierdas, a ver si hay ya, pues bueno, pues trabajo que hacer en esas curvas de izquierdas, ¿no? Y a ver cómo se desarrolla todo. Estamos aquí en directo para comentarlo como siempre. Bueno, aquí la curva de izquierda, la 5. La 5. Vamos a irnos con esta imagen de Jorge Martín. La imagen tan famosa de la curva 5 en bajada con ese piano, con todo por el suelo. Hoy Martín ha estado por ahí con alguien caminando y ha hecho el gesto, así lo tengo por aquí. Lo he visto en MotoGP, si lo veo por aquí. Y ha sido gracioso porque ha hecho esa... A ver si está por aquí. Está Pecco. Ahí está está el otro. Lo he visto en el hilos, en el Instagram ese, del Twitter de Instagram ese. Lo he visto por ahí. ¿Sabes? Y me ha hecho gracia verlo. Aquí no está. No, aquí no está. Vamos al Instagram. Lo tengo por aquí, el hilos ese. ¿Dónde está eso, tío? Ah, sí, mira, aquí está. Vamos a irnos con esto. Continuar con MotoR MotoGP. Sí, continuamos con MotoR MotoGP. Venga, va. Venga, va. Permitir. Buah, hacía que no abría esto, tío, de este móvil. MotoGP. MotoGP. Vamos con MotoGP. MotoGP. A ver si está por aquí. Aquí está. Aquí está, mira. No sé qué hacen los de MotoGP. Lo ponen solo en el... Ah, vale. Aquí está. ¡Guau! Ahí está. Ahí está, tío, la 5. La 5, una curva que puede ser decisiva en este Mundial 2024. Fíjate tú que al final, si es por 12 puntos lo que va a perder el Mundial, será esta curva precisamente.
donde se cayó Pecco Bagnaia liderando la carrera en mayo, en la carrera sprint, y se cayó en la última vuelta Pecco Bagnaia. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy, chicos, y mañana os espero a las 3, creo que es, para el practice, y a ver cómo está la cosa por Barcelona. Hasta aquí el directo, chicos, disfrutar del fin de semana, y el martes, fiesta loca, el test de MotoGP. Y empezará otra nueva etapa, como dice Judith Forenza. Marc, llegando a Ducati, lo cambia todo. Chao, chicos. Chao, chao, chao.